Buenas tardes, noches y lindas madrugadas para el que está en España. Es un gusto que puedan acompañarnos en este día virtual que lleva por título El mundo post-COVID-19. Nuestros panelistas, entrañables amigos de la comunidad CUDI, nos van a explicar desde la perspectiva de un grupo de profesionistas jubilados cómo se ve el futuro post-COVID-19 en México y en el mundo, con el fin de compartir nuestra reflexión con otras personas y desde nuestro punto de vista aportar posibles soluciones. Es importante mencionarles, antes de ceder la palabra a José Antonio Ramírez Vidal, que todos nuestros invitados están ingresando con el micrófono cerrado, no van a poder abrir micrófono, pero van a poder hacer todas sus participaciones a través del chat. Al finalizar, en la sección de preguntas y respuestas, aquellos que quieran participar e interactuar de manera activa con nuestros panelistas, pueden seleccionar el icono de una manita, que significa levantar la mano, y así nosotros los podemos identificar y les abrimos el micrófono para que puedan interactuar. Es un gusto que estén con nosotros, espero que disfruten de esta charla. Y bueno, ahora le cedo la palabra a José Antonio. José Antonio, ¿me ayudas abriendo tu micrófono, por favor? Y está abierto. Muchas gracias, Marta. Realmente es, como siempre, un privilegio estar en CUDI. Por favor, hazle llegar a Carlos Casasus, nuestro amigo, el saludo de todos nosotros, porque ha sido posible a través de este proceso el poder llegar y transmitir lo que queremos comentar ahora. Somos un grupo de amigos. Ahorita están viendo ustedes a Roberto. Roberto, dinos hola. Hola, mucho gusto. Gracias, Roberto. También está con nosotros Juan Salazar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Salazar nos acompaña desde una bella colonia de Barcelona, porque para acordarme del nombre completo. Sí, también participará con nosotros un viejo amigo de CUDI y además participante en CUDI, Fernando Muro. Él no quiso abrir su micrófono. Bueno, así es él. Pues dejen empezar a comentarles. Caray. Permítanme un momento, por favor. ¿Podrías cerrar tu pantalla, por favor, Roberto? La estás colaborando. ¿Así? Listo, ya vemos, ya estamos viendo tu presentación, José Antonio. Tienes que abrirla, por favor. Ahí. Perfecto, gracias. Gracias. Pues permítanme comentarles. Perdón, José Antonio, ¿la puedes poner en forma presentación? Gracias. Así está, perfecto, gracias. Somos un grupo de amigos que durante mucho tiempo, cuando estábamos en teléfonos y después cuando nos jubilamos, acostumbrábamos ir a un lugar que es la cantina del restaurante Covadonga en la calle de Puebla de la Ciudad de México. Y la verdad es que la pasábamos muy bien. Y todos los viernes nos sentábamos en esa mesa que están ustedes viendo. Y ahí, sí, obviamente, después de disfrutar algunos de los platillos maravillosos que servían y que tendremos que regresar pronto, nos poníamos a platicar sobre diferentes temas. Y no faltaba hablar sobre qué estaba pasando con nuestras familias, obviamente el tema de la educación, qué estaba pasando con las escuelas de nuestros nietos. Ya nuestros hijos, todos habían terminado sus carreras, pero de nuestros nietos no. Ponernos a platicar qué sucedía en la economía, qué sucedía en las diversiones, en la política, en la tecnología. Y entonces, bueno, eso era parte de ver cómo había sido el gol de Messi o qué estaba pasando con las elecciones próximas. Incluso alguna vez nos llevamos a nuestras esposas, pero esa no se las enseñan a ellos. Sin embargo, un día, sin darnos cuenta, nos llegó el COVID
y nos dimos cuenta que no podíamos por lo pronto regresar al Covadonga. Entonces, de alguna forma se nos ocurrió que nos podríamos seguir viendo los viernes y al estarnos viendo los viernes podríamos intentar pues seguir con las charlas en el sentido que lo habíamos llevado. Y esas charlas de alguna forma nos permitieron que a alguien se le ocurriera, a Javier Ramírez, se le ocurriera que por qué no trabajamos un poco en cómo pensamos nosotros que iba a ser este mundo después del COVID-19. Y bueno, con este fin nos pusimos a reflexionar y buscando si podríamos hacer alguna aportación en ese sentido. Se nos ocurrió que valdría la pena esto manejarlo en dos periodos, el 2020 y 2021, que era lo más cercano, lo que teníamos a la vista, y el futuro más allá del año 2022. Ahora, cabe señalar que cuando estábamos haciendo esto allá en mayo, junio, que fue cuando se hicieron este proceso, pues percibimos que había cosas que eran para nosotros en ese momento muy seguras y que cada vez están siendo menos válidas. ¿Sí? Recordamos a este maravilloso señor Heráclito de Éfeso que allá por el año 500 antes de Cristo mencionó que el cambio es la única constante. Y es cierto eso, cada vez estamos viviendo más el cambio en todos los sentidos. Lo estamos viviendo aceleradamente en la tecnología, pero también en la forma en que vivimos, en la forma en que actuamos. Y esto es un ejemplo de lo que nos está sucediendo. Para este fin utilizamos una metodología que se llama Delphi. ¿Sí? Y de alguna forma la retroalimentábamos con procesos en sesiones grupales. Esto consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de personas, ¿sí? Y una vez que se tienen las respuestas, se retroalimenta sobre esas personas y se va trabajando en ese sentido y en busca de consensos. ¿Sí? Realmente en el pasado esta metodología se utilizó bastante para fines en los temas estratégicos, había poca información. En México trabajamos alguna vez Javier Ramírez y yo en un proyecto de la Fundación Barrio Sierra y ahí pudimos trabajar en ese sentido. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarle un tiempo a presentar este avance que tenemos hasta ahorita. Para tal motivo, nos va a hacer favor Roberto Valdés de platicarnos cuál es los grandes cambios que estamos percibiendo post-COVID-19 y cuáles son los cambios que percibimos en la familia. Posteriormente, tanto Fernando Muro como Juan Salazar nos van a platicar lo que nosotros estamos percibiendo desde el punto de vista de la educación. Yo le pediría a Roberto si nos hace favor de presentarse. Gracias, José Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, Juan. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras reflexiones y gracias a Curi por permitirnos este espacio. Quiero comenzar diciendo que conocí el grupo a través de Javier Ramírez hace apenas 4 meses y agradezco al grupo haberme adoptado para participar en este proyecto. ¿Quién soy? Una persona que toda mi vida se ha dedicado a entender el comportamiento humano. En la universidad, al estudiar comunicación, en mis trabajos realizando estudios de mercado entre consumidores, estudios sociales para entender el entorno social o estudios políticos. Y durante nuestro convivio virtual obtuve 2 grandes aprendizajes que me gustaría decirles. Primero, que somos un grupo muy entusiasta y con deseos de aprender y de aportar. Y segundo, cómo cada participante nos enriquecimos por el trabajo en equipo y no solo eso, cómo lo disfrutamos. Gracias, Roberto. Ahora le pediría a Fernando Muro si nos hace favor de presentarse. Tu micrófono, Fer. Hola, ¿cómo están? Pues yo creo que muchos de los que nos están viendo y muchos de los que hemos estado hablando me conocen, pero permítanme presentarme. Yo soy Fernando Muro Macías,
Yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica del Instituto Politécnico Nacional y trabajé en la parte técnica administrativa por 34 años en Teléfonos de México. Después de este largo periodo, tuve la satisfacción y el honor de trabajar y de colaborar con Carlos Casasun en esta corporación que estamos, en la que nos está brindando sus puertas virtuales para poder hacer esta conferencia. Sin más, yo voy a hablar sobre educación, igual que Juan Salazar. Nosotros no somos expertos en educación, pero tenemos una amplia experiencia en la tecnología y creemos que podemos aportar algo. Gracias. Gracias, Fer. Juan, por favor. Pues hola, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Bueno, yo, igual que Fer, estudié en el Poli, en la ESIME, telecomunicaciones y electrónica en esos tiempos, creo que esa carrera ya ni existe. También, digamos, tuve la fortuna de estudiar en varios países en el mundo, digamos, entre una maestría y algunas especialidades. Y la mayor parte de mi carrera en Teléfonos de México, yo diría que, bueno, empezamos con el Centro de Investigación y Desarrollo y luego terminamos en actividades de coordinación para procesos y sistemas en toda la empresa, no solo México, sino Latinoamérica. Y lo que más me gusta, diría yo, es contribuir a que la empresa esté bien, porque si la empresa está bien, yo estoy bien. Y yo les diría, nada más para cerrar esta presentación, si el país está bien, nosotros estamos bien. Gracias, Juan. Roberto, por favor. Gracias, José Antonio. Comenzaré describiendo los grandes cambios que como grupo visualizamos a partir del COVID-19. Nuestra primera pregunta, ¿México y el mundo post-COVID-19 serán diferentes? Definitivamente sí. El COVID-19 aceleró algunos cambios que ya se venían gestando. Por ejemplo, avances en el uso de la tecnología, como el uso de Internet para estudiar, para trabajar, para entretenernos, se dieron en meses, cuando antes pensábamos que iban a tardar años en darse. Algunos de estos cambios sabemos que serán temporales, otros permanentes. La gran duda es cuáles de ellos serán temporales y cuáles de ellos llegaron para quedarse. Desafortunadamente, el impacto en la economía será catastrófico, en el corto plazo al menos. El impacto negativo en el crecimiento económico, en el empleo y el poder de adquisición de la gente va a ser muy fuerte. Pero no hay que olvidar que no estamos viviendo algo nuevo. La historia nos muestra que siempre ha habido eventos catastróficos que provocan cambios y lo seguirá habiendo en el futuro. Y pongo, por ejemplo, la gripe española en 1918-19, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesión del 29 y los 30, en el caso de México, los terremotos del 85 y del 2017. O sea, siempre va a seguir habiendo este tipo de eventos catastróficos. Pero la historia también nos ha enseñado que ante eventos disruptivos se dan grandes descubrimientos científicos. Y voy a poner un ejemplo. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial apareció la energía atómica. Desafortunadamente apareció como bombas en el caso de Hiroshima y Nagasaki, pero fue un gran descubrimiento que revolucionó el mundo
post-Segunda Guerra Mundial. Estos cambios, creemos, se darán principalmente en el uso de la tecnología, en la economía, en la educación, en el entretenimiento, en la política y en las relaciones intrafamiliares. Y mencionamos relaciones intrafamiliares porque hemos notado que el impacto no solo de la cuarentena, sino de todas las consecuencias también económicas del COVID-19 afectará y ya está afectando las dinámicas sociales. Algo que estamos viendo es que va a crecer la brecha entre países ricos y pobres y entre segmentos de la población de nivel económico más alto y nivel económico más bajo dentro de los mismos países. ¿Qué va a suceder? Se van a volver a incrementar las migraciones entre países, gente que por el hambre, por el desempleo, va a buscar países donde tenga mayores oportunidades, o dentro de los mismos países, gente que va a irse de las áreas más afectadas para buscar oportunidades en las áreas donde ve que hay mejor y mayor empleo. Muy importante, ¿qué nos deja como lección el COVID-19? Aprender a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Creo que este es el aprendizaje más relevante que nos deja el COVID-19 en un sentido positivo. Vamos a profundizar en el análisis de 6 dimensiones que durante nuestra dinámica de grupo sentimos como las que más impactaron, como las más relevantes debido al COVID-19, tanto en el futuro próximo como en un mayor plazo. Para ello dividimos la presentación en 6 apartados: familia, educación, economía, tecnología, política, entretenimiento. Este viernes vamos a tratar los primeros 2 rubros, familia y educación. El próximo viernes 11 de septiembre, los de economía, tecnología, política y entretenimiento. Voy a pasar ahora directamente a un ejercicio que hicimos para entender los sentimientos que nos generaban los cambios previstos en el COVID-19. Es muy importante señalar, en color verde aparecen los sentimientos agradables y en color rojo los sentimientos desagradables. Actualmente nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Negativamente o como sentimientos desagradables, no estamos nada contentos con la situación actual y nos sentimos muy inseguros. Nada seguros de salir a la calle, de ir a un cajero, de salir con alguna pieza o una joyería cara o con dinero. En resumen, actualmente nos sentimos orgullosos, descontentos, inseguros. Al pensar en el futuro, ¿cuál es el sentimiento agradable que nos nace? Por un lado sentimos esperanza, sentimos que vienen cambios positivos en el futuro, como innovaciones tecnológicas y como una mayor conciencia social. Esto último es muy importante. Cada vez sentimos que hay una mayor conciencia social que nos lleva a ver los aspectos más humanos dentro de la economía, por ejemplo, a ser más solidarios, pero también a tener una mayor conciencia ecológica, un mayor cuidado del planeta, lo cual no solo se da entre los jóvenes, sino cada vez más entre mayor parte de la población. Como sentimiento que no nos gusta, desagradable, sentimos que las cosas se van a estancar y que seremos cada vez más dependientes de lo que suceda en el entorno, que va a ser cada vez más difícil que nosotros manejemos las cosas. Cada vez sentimos que se nos escapa más de las manos y que el entorno está manejando
las situaciones. Me voy a referir a los cambios más dramáticos que sentimos que se darán en el futuro. En primer lugar, habrá una muy fuerte recesión, desafortunadamente, y con ello una pérdida de empleos en el futuro próximo. Sentimos que va a haber una recesión que probablemente no solo sea durante el 2021, sino más allá. Hablan algunos del 2022, otros incluso más allá, lo cual quiere decir que nos estamos enfrentando a una recesión tipo U, en donde hay un bajón, durante mucho tiempo vamos a estar abajo y después vamos a ir recuperándonos poco a poco. Por otro lado, sentimos que a nivel mundial va a haber cada vez más gobernantes populistas y autoritarios. Lo estamos viendo ya en el caso de muchos países, incluso de Estados Unidos, y la proliferación cada vez mayor de nacionalismos. Otra cuestión que no es en el futuro próximo, pero cada vez se está acelerando más y que sentimos que en un futuro mediano va a ser fundamental, es el cambio climático. Ese es el gran problema, el gran, entre comillas, COVID-19 al que nos vamos a enfrentar como humanidad, todos, absolutamente todos los países del planeta. Otros cambios importantes que sentimos que se darán en el futuro es que se frenará la globalización, lo cual para algunos se percibe que es positivo, para otros que es negativo, hay como una ambivalencia. ¿Qué sucede? Al haber más políticas nacionalistas, se priorizarán la producción nacional versus las exportaciones, y lo hecho en el país cada vez cobrará más importancia versus el mundo globalizado. Por otro lado, sentimos que China será una potencia cada vez más relevante, lo cual genera cierta incertidumbre, y Estados Unidos seguirá siendo el país más importante, aunque perderá influencia, sobre todo ante un país como China. El home office llegó para quedarse, sobre todo para todas aquellas actividades que no exigen un trabajo presencial. Tendremos y ya estamos acostumbrándonos a entretenernos y divertirnos de otra forma. Menos asistencia física a eventos, más entretenimiento virtual, en lo cual se profundizará el próximo viernes. Habrá mayor desarrollo de energías limpias y menor uso de petróleo en el futuro lejano. Y será muy importante el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, en la educación, en la salud. Y esto va a afectar la economía, el empleo, así como la forma en que adquirimos la información y conocimientos. Este impacto va a ser en muchos casos muy positivo, pero hay que tomar en cuenta que en otros casos puede ser muy negativo también. Y ahora voy a pasar a la parte de los cambios que vemos en la familia. Hay que tener claro que algunos de estos cambios ya se venían dando, incluso desde hace tiempo. Lo que hizo la pandemia es solo acelerar algunos de ellos y probablemente hará que en el futuro se den otros cambios que ahorita todavía no vislumbramos. Cuando hicimos las dinámicas de grupo, hubo varias verbalizaciones de los participantes. Aquí estoy poniendo las que en esencia más reflejan lo que pasó durante estas dinámicas. Decíamos, nos tenemos que adaptar a los cambios en la familia, nos gusten o no. Los cambios son algo natural. Lo mismo sucedió entre nosotros y nuestros padres, entre ellos y sus padres.
Muchos de estos cambios ya se venían dando. El COVID-19 únicamente los aceleró. Todos estos cambios me hacen sentir una fuerte nostalgia. No me gustan, pero tenemos que adaptarnos. Si vemos la palabra adaptación, adaptarnos es fundamental. Hicimos un ejercicio para ver qué cambios veíamos en el futuro de la familia en México y luego cómo veíamos los cambios en la familia en Estados Unidos y Europa. Empezaré por México. En amarillo están los cambios que percibimos como muy importantes y en blanco los que son importantes pero en un segundo nivel. Lo que percibimos como muy importante es la cada vez mayor necesidad económica de que también trabaje la mujer, que se ve bien que la mujer también trabaje, que más parejas casadas únicamente tendrán entre 1 y 2 hijos, que habrá cada vez más parejas donde ambos trabajen y que todo esto va a generar un mayor estrés familiar. En un segundo nivel de importancia, percibimos que va a haber menos familias religiosas o que la religión va a ser menos relevante dentro de las familias religiosas, que va a haber muchas más libertades para los hijos y que los hijos van a ser mucho más independientes. ¿Qué sucede cuando vemos esto en Europa y Estados Unidos? Vemos que los cambios, aunque algunos son similares, todos son como más importantes. Va a haber cada vez más familias nucleares. Explico, la familia nuclear, desde el punto de vista sociológico, es aquella que solo está compuesta por un papá, una mamá y los hijos. Es a diferencia de, por ejemplo, algo que se da mucho en países latinoamericanos y algunos países africanos y asiáticos, de las familias extensas, donde bajo un mismo techo viven abuelos, padres, hijos, nietos e incluso otros familiares. Esto se va a dar cada vez menos. Se ve bien que la mujer también trabaje, más parejas donde los dos trabajan, va a haber más parejas casadas con solo 1 o 2 hijos, algo que sentimos que no se está dando todavía en México y sí en Europa y en Estados Unidos, una mayor igualdad entre mujer y hombre en el matrimonio. Perdón, una necesidad económica de que también trabaje la mujer, menos familias religiosas, más libertades para los hijos, más parejas casadas sin hijos, más matrimonios gay o igualitarios, una mayor tolerancia familiar en el sentido de que va a haber comunicación más democrática, más horizontal. Al final de mi presentación me voy a referir a esto y obviamente con todos estos cambios, más estrés familiar. En conclusión, la percepción es de que habrá mayor cantidad de cambios en Estados Unidos y Europa que en México y que aún van a ser más intensos en Estados Unidos y Europa que en México. En resumen, tanto en México como en el mundo vemos que los matrimonios van a tener cada vez menos hijos, muy importante. Cada vez las parejas se casan con mayor edad y además de casarse más tarde, se espera más tiempo para tener hijos y van a tener menos hijos. Y al disminuir la influencia de la iglesia, también disminuye la presión dentro de los matrimonios para tener hijos. Esto tiene un lado bueno. Ya son demasiadas personas las que hay en el mundo. Y por otro lado, muy importante, y lo vemos en situaciones como la actual, al tener menos hijos, hay más posibilidades de ofrecerles una mejor educación a todos, una mejor manutención en general y una mayor atención. El lado malo es, por ejemplo, lo estamos viendo ya en Europa. Europa es un continente que está envejeciendo, donde países como Alemania incluso ya ven la necesidad de incentivar económicamente a las familias para tener más hijos. En conclusión,
necesitamos llegar a un equilibrio. Debe buscarse un equilibrio. El control natal no debe ser únicamente para evitar nacimientos, sino debe considerar el bienestar social presente y futuro de las familias y de la población. Vámonos ya únicamente a México. ¿Qué estamos viendo que está sucediendo en México? Definitivamente, y las estadísticas lo muestran, la natalidad está decreciendo. Sin embargo, hay diferencias de acuerdo a los segmentos de la población. Entre las familias más jóvenes esperan cada vez más tiempo antes de tener hijos y tienden a tener pocos. Ahí el crecimiento definitivamente está cayendo. Lo mismo tiende a suceder en las principales urbes, sobre todo en la Ciudad de México. Y también es una tendencia más marcada en los niveles socioculturales y económicos más altos, mientras que en los más bajos sigue habiendo una tendencia a tener mayor cantidad de hijos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar únicamente de Europa. Lo que vamos a ver ahorita es una descripción. Nada de lo que estamos diciendo es bueno o malo. Simplemente son hechos que se están dando. La natalidad en Europa está decreciendo, pero vemos que se trata de un fenómeno muy complejo. Mientras que entre la población originaria decrece, aumenta entre los migrantes, sobre todo de África y de Asia, lo cual implica que en el futuro habrá cada vez más jóvenes nacidos en familias migrantes y menos jóvenes nacidos en familias europeas originarias. ¿Cuál es la hipótesis o qué es lo que debemos investigar y darle seguimiento? ¿Serán en el futuro mayoría los jóvenes nacidos en familias migrantes de Europa? ¿Y serán minoría los nacidos en familias originarias? ¿Cuáles son las implicaciones de ello? Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, la natalidad en Estados Unidos es desigual. Mientras que en la población anglosajona se frena, entre la población afroamericana y los migrantes, sobre todo latinoamericanos y del Caribe, y en muchísima importancia mexicanos, crece más rápido. Nuevamente la hipótesis, ¿será en el futuro mayoría los jóvenes nacidos en familias afroamericanas y migrantes? ¿Minoría los nacidos en familias anglosajonas? ¿Cuál es el impacto de esto? Parte del impacto de esto ya lo estamos viendo hoy en día en un evento tan importante como las elecciones para presidente en los Estados Unidos, donde Joe Biden seleccionó una vicepresidente que demuestra la importancia de la diversidad, donde cada vez es más importante el voto de los hispanoparlantes, de los migrantes en general, de los afroamericanos, si se quiere llegar a la presidencia. Ahora quiero mostrar algunas gráficas que demuestren lo que está sucediendo. Es muy importante señalar que muchas de estas cosas ya se venían dando en la composición familiar, no son algo nuevo. Se fueron dando ya en los últimos 10 años, independientemente del COVID-19. Lo que sentimos que estos cambios, junto con los provocados por la pandemia, se van a acelerar. ¿Por qué? Porque la familia se va a ver afectada por el home office, donde a veces padre y madre e hijos están al mismo tiempo educándose y trabajando, por la educación virtual, donde los problemas económicos hacen que haya mayor estrés, donde, y lo hemos visto, puede incrementarse la violencia intrafamiliar, hechos que están afectando actualmente y que sentimos que van a afectar a futuro la estructura y la dinámica familiar. Aquí tenemos un ejemplo muy relevante. Si nos vamos hasta el lado izquierdo de la gráfica,
1994, vemos que los nacimientos en 1994 en México eran casi 3 millones al año. Si nos vamos al extremo derecho, 2018, vemos que son poco más de 2 millones. Quiere decir que de 1994 a 2018, en 24 años, ha decrecido en casi 1 millón el número de nacimientos anuales. Esto indica una tendencia total de lo que está pasando en cuanto al número de personas que están naciendo en el país. Ahora quiero mostrar cómo afecta esto la estructura de la población. En el lado izquierdo superior tenemos la pirámide de edades de 1990. En la parte superior derecha, la pirámide de edades del 2000. Y en la parte inferior central, la pirámide de edades del 2010. Voy a empezar con la de 1990. Hace 20 años, la media de edad era 19 años en el país. La población entre 0 y 14 años representaba casi el 39%, de 15 a 64 el 57%, 65 y más el 4%. 10 años después, si nos vamos al lado derecho superior, la mediana de edad ya es 22 años, 3 años mayor. El grupo de 0 a 14 años ya es 34%, casi un 5% más bajo. El de 15 a 64, 61%, y el de 65 y más, 5%. Si nos vamos abajo, vemos que la mediana de edad ya es 26 años. Estamos hablando de que ya es 7 años mayor que en el 1990. El grupo de 0 a 14 años ya únicamente es el 29% contra el 39% de 1990. El de 15 a 64, el 64%, y el de 65 y más, 6%. Creció un 2% desde el 1990. En porcentaje tal vez no suene mucho, pero si nos vamos a la población de hoy en día, hablamos de 8 millones de habitantes que tienen 65 o más años de edad. Aquí el gran cuestionamiento es, ¿estamos aprovechando o no aprovechamos a tiempo el bono generacional? Ahora, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI, unos datos que desafortunadamente no son buenos, pero son muy reales. Por cada 100 matrimonios, en 1980 había 4.4 divorcios. 10 años después, en 1990, 7.2. En el 2000, 10 años después, es más o menos estable, 7.4. Pero si nos vamos al 2010, tenemos que por cada 100 matrimonios ya hay 15 divorcios. Y tan solo en 3 años, del 2010 al 2013, crece de 15 a casi 19. Por cada 100 matrimonios, ya vemos en el 2013 19 divorcios. Y otra cuestión muy importante y que tendemos a olvidar y que es fundamental, sobre todo en programas de empleo, en programas sociales, en programas de educación, en guarderías para los niños. En 2010, uno de cada 4 hogares era jefe de familiar mujer. En el 2015 podemos decir que 3 de cada 10 hogares, la jefe de familia es mujer. Y esto tiene un impacto social y económico muy importante que muchas veces olvidamos. Es muy importante ver que el hecho de que cada vez más mujeres trabajen en México
no solo es por la necesidad económica, sino sobre todo entre las mujeres jóvenes por un deseo de realizarse como personas y profesionalmente. Y por otro lado, y esto afecta a la dinámica social, los roles tradicionales de la familia como el hombre proveedor, la mujer madre que únicamente educa y cuida a los hijos y es ama de casa, están disminuyéndose y ceden cada vez más ante una mayor igualdad de género. Y eso lo vemos mucho, mucho más relevante ya en Europa. Esto nuevamente tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno, sentimos que hay mujeres más independientes y realizadas y hogares con una economía más sana, un aspecto que cada vez es mejor aceptado por las nuevas generaciones. Lo malo, se descuida el cuidado y protección de los hijos y se pierde el rol tradicional de la mujer, un aspecto que notamos que es muy valorado, sobre todo entre algunas personas de mayor edad y entre segmentos más conservadores de la población. Por último, hablando de la mujer, en el lado derecho hay un cuadro sobre madres trabajadoras con varias columnas. Si nos vamos a la columna del lado izquierdo, que dice 2010, en el 2010 había 18 millones de mujeres trabajando. Si nos vamos hasta el extremo derecho, 2018, 8 años después, hay casi 22 millones de mujeres trabajando. Estamos hablando de un incremento en tan solo 8 años de 4 millones de mujeres que están en la fuerza laboral. Muchas de ellas madres solteras, madres jefes de familia. Y de estas, en el 2018, el 73% de las que trabajan tienen al menos un hijo. Y hablando de los hijos, vemos que cada vez los hijos tienden a ser más independientes. Cada vez dentro del hogar hay un mayor cuestionamiento de la autoridad de los padres, pero esto se refleja ya hacia afuera del hogar. Cada vez más los niños y los estudiantes jóvenes cuestionan la autoridad de los maestros y después esto se refleja en la sociedad porque cada vez se cuestiona más a las instituciones gubernamentales. En niveles económicos bajos vemos que desafortunadamente muchos niños y niñas dejarán de estudiar por falta de dinero o por falta de accesibilidad a los medios audiovisuales, porque no hay suficientes PCs, porque la red no llega y que en muchos casos incluso van a tener que ayudar en la economía. Es bien importante ver cómo como sociedad podemos ayudar a que esto se minimice. Y por último, desafortunadamente, yo recuerdo cuando era chiquito, yo salía a la calle a jugar pelota y a jugar carreritas de coche. Hoy en día, en todos los niveles socioeconómicos, tanto bajos, medios y altos, a los hijos les es prohibitivo salir a la calle a convivir y a jugar por la inseguridad. Entonces vemos que para los niños va a haber muchos cambios que se van a ir reflejando a través del tiempo. Por último, me gustaría hablar sobre todo por esto que vimos de los niños y de los jóvenes sobre la comunicación hoy en día. La comunicación antes era vertical, era una comunicación autoritaria, de arriba hacia abajo. Una comunicación en que el padre o el maestro o el gobernante o la marca que se anuncia eran el experto, el que sabía, al que no se podía cuestionar, el que dice que las cosas son como son y te callas. Este tipo de comunicación hoy en día fracasa, hoy en día ya no funciona
y esto es muy importante considerarlo. Hoy en día hablamos de una comunicación horizontal, donde el que emite la comunicación y el que recibe la comunicación están en una igualdad de circunstancias. Esto, por ejemplo, se tiene que aprender en la familia. Los niños cuestionan muchas veces a los padres y entonces se tiene que entablar una comunicación de ida y vuelta en que se responda a estos cuestionamientos. Pero lo mismo sucede a nivel de marcas. Antes, la marca que se publicitaba en televisión era el héroe, gracias al cual un consumidor pasivo tenía algo bueno en sus manos. Hoy en día, el héroe de la comunicación en la publicidad es un consumidor inteligente, que está al mismo nivel que la marca y que gracias a que es inteligente, escoge una marca empática. Lo mismo sucede a nivel gobernantes. Entonces es muy importante entender que hoy en día a nivel intrafamiliar, a nivel escuela, a nivel comercial y a nivel sociedad, tenemos y nos enfrentamos a una comunicación horizontal. Esto sería, en síntesis, mi presentación. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a Juan para el siguiente capítulo. Se va a encargar Fernando Muro del siguiente capítulo, Roberto. Perdón, de Fernando y después Juan. Así es. Sí, precisamente esta presentación sobre educación se divide en dos partes. La primera, que a continuación voy a presentar, es una reflexión de cómo la tecnología ha incidido en la educación y con el factor de la pandemia. Y la segunda es reflexionar al futuro sobre este mismo tema, la cual presentará precisamente el ingeniero Juan Salazar, por ahí al filo de las 2:30 de la mañana. Los hallazgos y conclusiones. Iniciamos al principio, más o menos, la siguiente, Toño, por favor, a la anterior. Bueno, iniciamos a principios ¿qué sería? De mediados de junio, este ejercicio, y ya para septiembre, pues ya tenemos bastante información. Las cosas parecen mentira, pero han cambiado mucho. Si bien la pandemia sigue al tope, creo que conocemos más ya de la enfermedad, los hospitales ya conocen más de cómo tratarlo y han cambiado las cosas. Sin embargo, el impacto de la tecnología en la educación durante el COVID tenemos que la necesidad del aislamiento forzoso rompió el esquema de la educación presencial, con el riesgo de perder lo que pues ya se estaba terminando, pero el año escolar. De esta manera tenemos esta gráfica en donde en el centro tenemos el binomio de tecnología-educación, lo cual nos da la posibilidad de las clases virtuales. Afortunadamente, la actual tecnología nos permite la comunicación remota de ideas, textos, videos, conferencias, clases, y con esto nos encontramos en un escenario como el siguiente. En la parte izquierda están las cosas positivas que nos está enseñando esta contingencia, y en la parte derecha las negativas. Como decíamos, una de las cosas positivas, perdón, es que aquí me está estorbando las cosas positivas es que salvó en parte el año escolar. ¿Y por qué decimos en parte? Porque realmente no solucionó totalmente el problema, pero sí básicamente se logró tener que el año escolar pues se completara. Y esto fue a nivel básico y a nivel superior. También las clases virtuales, tenemos capacitación en cursos en línea, y los webinars, que son aplicaciones específicamente para conferencias y para dar clases. Las partes negativas, pues nos topamos con que algo ya sabíamos, pero que
que ahora la pandemia nos los puso de frente. Son la falta de infraestructura, la falta de PCs, es decir, de los equipos terminales en los hogares, el exceso limitado de zonas semiurbanas y rurales y la capacitación de maestros y preparación de padres. La que sigue, Toño, por favor. La primera reflexión positiva que tenemos de esto es que a pesar de que la tecnología no solucionó totalmente el problema debido a este aislamiento, sin lugar a dudas que colaboró sustancialmente en evitar una pérdida absoluta del año escolar. La siguiente, por favor. Si bien la tecnología demostró ser una herramienta útil en una contingencia como esta, también debemos de analizar otros factores que inciden en el buen desempeño de la educación de calidad, como son las habilidades sociales y proactividad, la tecnología, la capacitación de maestros que ya mencionábamos y la inclusión social. La primera, habilidades sociales y proactividad. Este es un eje principal en este tema. El eje principal, diría yo, que de este tema es desarrollo de la creatividad. Desarrollo de la creatividad mediante la promoción y práctica de actividades artísticas como la música, el teatro, la literatura creativa y cualquier otra expresión artística que tengamos. La creatividad también se desarrolla cuando el objetivo de la enseñanza es investigar para descubrir y tener la posibilidad de desarrollar las habilidades individuales. También, de suma importancia, y aquí tenemos uno de estos puntos, es desarrollar el trabajo en equipo y la colaboración mediante la disciplina de los deportes. Y como un punto final que yo diría que envuelve los anteriores, consideramos que la expresión que fomentar la expresión de los sentimientos es la base de una comunicación efectiva, no solo entre alumnos, sino también entre alumnos y maestros. Por eso es que es muy importante la parte de la creación artística, porque la creación artística es cómo expresar nuestros sentimientos. Seguimos con la tecnología, que ya hemos hablado de ello, y nos encontramos que la actual contingencia sanitaria nos ha revelado esta gran utilidad de la tecnología, pero a su vez nos expone ciertas carencias como la falta de equipamiento a los alumnos y la falta de infraestructura en algunas áreas y la mejoría en otras. Tenemos también una parte que está en amarillo, que se llama reciclaje de dispositivos electrónicos. Lo ponemos como como un objetivo a largo plazo, pero yo diría que es un objetivo continuo. El reciclaje de dispositivos electrónicos debe ser continuo desde el punto de vista ambiental. Seguimos con... Perdón, pero es que me tapa aquí. Capacitación de maestros. Diría yo que es un nuevo reto para los maestros y sobre todo para las autoridades educativas. Esto de dotar a los maestros de herramientas técnicas es básico para una nueva manera de enseñar, para que los maestros se vuelvan gestores de educación y no simplemente como emisores de conocimientos. Seguimos con la inclusión social. La inclusión social, si bien el principal tema de la inclusión social y específicamente la inclusión social y educativa es la de satisfacer las necesidades de educación con un énfasis especial en los grupos marginados. También es necesario integrar a los padres de familia como partes del proceso educativo. Con esto se logra una inclusión integral de la sociedad para fomentar valores de responsabilidad social. Y uno de los
puntos que tenemos aquí también con amarillo, esto es, pues coincidimos en una aspiración que todos los mexicanos debemos de tener o deben de tener, es que como mínimo la educación media superior sea la educación mínima que debemos tener todos los mexicanos, ya sea como preparatoria, vocacional o carreras técnicas. Y hablando de carreras técnicas, quisimos analizar este punto, ya que es muy importante para el desarrollo nacional. La primera, en las carreras técnicas, lo primero que encontramos es que necesitamos una flexibilidad, un desarrollo de la tecnología, un enfoque sistémico y la adaptación de necesidades nacionales. La flexibilidad. ¿Qué cosa más maravillosa, ¿no? Sería para los alumnos de las universidades o de la educación media superior que se pudiera modular y enfatizar la preparación en áreas de interés. De cada estudiante pudiera modular y en cierta forma diseñar su propia carrera. Esto creo que ya algo existe estas carreras que son de tronco común, pero sigue siendo, yo diría, como bloques inalterables, ¿no? Es decir, sí hay carreras comunes, pero es ingeniería, es ciencias económicas, biología, etcétera, y no son interdisciplinarias, siguen siendo como bloques inalterables. También otra de las cosas muy importantes son los cursos semipresenciales, con horarios flexibles que con esto darán mayor posibilidad de ocupar horas en aprendizaje práctico, incluyendo prácticas directamente en la industria. Y desde luego, pues las becas en el extranjero y la educación continua serán un factor de desarrollo no solo académico, sino también un desarrollo personal. Si seguimos con la siguiente, Toño, por favor. Tecnología. Ya mencionamos anteriormente las carencias en tecnología, como la falta de infraestructura, la falta de equipamiento en la educación primaria y secundaria. En general podemos decir que las universidades y las escuelas técnicas tienen una mejor conectividad, claro, con algunas excepciones. Sin embargo, para tener un buen balance en calidad de la enseñanza con cursos semipresenciales, no solo la tecnología es suficiente. Y así es necesario que tengamos una capacitación integral en todos los actores de la educación, desde las autoridades universitarias, maestros y alumnos. Todos ellos necesitan una capacitación coordinada en tecnologías y sistemas pedagógicos con cursos virtuales. En la actualidad, esto es una reflexión que a mí me pareció importante. Cuando pensamos en tecnología, nos viene a la mente las computadoras, el Internet, los celulares, la realidad virtual, el Zoom, etcétera, etcétera, todos estos pues herramientas nuevas que tenemos. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado que sistemas de telecomunicaciones tan antiguos como la televisión y la radio están jugando un papel muy importante en la ayuda de la educación. Y así vemos que, y estoy hablando de la televisión abierta, vemos que las televisoras han abierto sus canales, sus frecuencias, y que eso ha sido una cosa importantísima para seguir la educación en este reclusorio que tenemos forzoso. Adelante. El enfoque sistémico integral. Dice nuestro enunciado, reenfocar carreras, enfoque más interdisciplinario, sistémico integral, contra enfoque solamente en especialidades aisladas. Las necesidades actuales del sector productivo
de todos los profesionistas con capacidad integral se pueden adaptar a los cambios de tecnología e intercambio de conocimientos a un nivel de un mundo cada día más globalizado, sobre todo un mundo más competitivo. El profesionista, además de la especialización de su carrera, debe conocer idiomas, ingeniería de costos, distribución del producto y de conocer todo el proceso que lleva del producto hasta el usuario final. La adaptación a las necesidades nacionales. Si bien la adaptación de las carreras a los recursos naturales de la nación es un enfoque aceptado y además creo que es necesario, también debemos reflexionar en la mejora de nuestras ventajas competitivas para poder enfrentar los mercados mundiales y enfrentarnos a este mundo más globalizado. Debemos mejorar nuestras ventajas competitivas conocidas. Por ejemplo, el turismo. Sin duda alguna que México es una potencia en turismo, es uno de los países con mayor número de visitantes en el mundo, pero creo yo, y esa es una percepción muy personal, que tenemos un turismo que pudiéramos llamar un turismo de playa, un turismo de reventón. Yo creo que deberíamos de enfocarnos un poco más en el turismo cultural, porque esa es una cosa que, si bien está explotada, pero no totalmente. En general, debemos analizar nuestras debilidades y convertirlas en ventajas competitivas. Otra ventaja competitiva es desarrollar profesionistas y técnicos que satisfagan los requerimientos de los inversionistas extranjeros. Para esto debemos enfatizar en carreras que demanda la industria moderna. Con esto aquí presentamos una serie de carreras en las cuales, si bien no son nuevas, es decir, no es que no existan, pero son realmente pocas universidades la tienen. Por ejemplo, la medicina genómica y genética, la bioinformática, la ingeniería biomédica en alimentos y ambiental, la mecatrónica, existen, pero creo que debemos incrementarlas. La robótica, seguridad informática, los técnicos en TI, negocios internacionales, administración sanitaria e idiomas extranjeros. Bien, yo con eso termino, pero quiero terminar enfatizando 3 puntos que yo personalmente saco como conclusión. El primero es que los maestros son imprescindibles en el proceso educativo de calidad. La segunda reflexión es que debe existir una corresponsabilidad entre maestros y padres de familia en la educación integral de sus hijos. Nos recordamos un dicho que dice: se aprende en la escuela y se educa en la casa, pero resulta que ahora también en la casa se puede aprender. El número 3 sería: muchos de estos sistemas de educación no presencial se van a quedar en el futuro como parte del proceso educativo. Y hablando del futuro, el ingeniero Juan Salazar nos va a hablar del futuro de la educación. Gracias. Bueno, pues este futuro que me toca a mí como conclusión del tema educación, van a ver que de alguna forma resume cosas que ha dicho Roberto y cosas que ha dicho Fernando. Lo hemos agrupado en 3 grandes rubros. Uno es, por un lado, impulsar las habilidades sociales, hacer una énfasis en el entorno que tenemos y, otra vez, como digo, resumiendo casi lo que dijeron ya Fernando y Roberto, pues la parte tecnológica, ¿no? Muy importante, pensamos, que es necesario fomentar la creatividad en los alumnos, en términos generales, ¿sí? Es algo que normalmente no se aborda en la educación. En la educación lo que se ha hecho hasta la fecha es dar una serie de, digamos, de datos y de información
para que la absorba el alumno, la aprenda, se hacen exámenes que tienen que ver con esa información y adiós. Pero necesitamos fomentar la creatividad, es la única forma realmente de crecer. El trabajo de investigación entre los estudiantes es una siguiente fase de la creatividad, diría yo, en donde los estudiantes entre sí deben ver, de acuerdo con sus propios intereses e inquietudes, qué es lo que quieren hacer, investigar al respecto, ¿sí? Y desde luego necesitamos, como resultado de la creatividad y de este espíritu de investigación, gente que sea crítica y cuestionen las cosas que les están poniendo enfrente, ¿sí? No podemos dejar a un lado, definitivamente, que es necesario trabajar, fomentar el trabajo en equipo y, como ya lo dijo Fernando, impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas que de alguna forma cierra ese círculo con fomentar la creatividad. Por lo que toca a el entorno, pues ya también se dijo, el entorno, el medio ambiente, la sociedad es súper importante y cada vez se va haciendo más importante. Hoy día, con el COVID, hemos encontrado que la responsabilidad social es algo fundamental, ¿sí? Luego, un factor que yo no sé si se ha ido perdiendo o se ha usado poco es el entrenamiento en el trabajo, training on the job, dice aquí, pero pagado. Es decir, yo tengo interés de hacer tal cosa, hay una empresa que necesita que haga esa cosa, estoy estudiando el tema, pero al mismo tiempo estoy trabajando en la empresa que necesita ese conocimiento, ¿no? Y además me pagan por hacerlo, ¿sí? Esto, claro, implica que es necesario reforzar o extender mucho el contacto con las empresas para saber cuáles son sus necesidades y en función de eso poder proporcionarles el recurso humano que requieren, ¿no? Luego, el siguiente punto es la parte tecnológica, ¿sí? Sí, ya lo dijimos también. No solo es... Yo creo que todos vemos ahora muchos niños que se la pasan todos sus tiempos libres pegados al teléfono y jugando con el teléfono, ya cuando son un poco mayores, comunicándose en las redes sociales, ¿no? ¿Cuánta gente en la calle incluso choca o se tropieza porque anda con su teléfono ahí comunicándose con sus cuates, ¿no? Bueno, hay que fomentar la adquisición de habilidades tecnológicas y digitales y súper importante a futuro, no tan cercano tal vez por la complejidad de los temas, el manejo de inteligencia artificial y de tecnologías de información. La inteligencia artificial, creo que cada vez oímos más sobre este tema, va a ser fundamental en todas las actividades, pónganle el nombre que quieran. La búsqueda en Internet, yo creo que tal vez más en la gente mayor, ¿no? No lo digo por mí ni por los que mis compañeros de equipo, pero definitivamente esto de que tengo alguna duda, inmediatamente me meto a Internet y entonces puedo encontrar la información. Además, refuerza el concepto de yo ya no tengo que ser una enciclopedia para poder tener una profesión y poder desempeñarme en la vida, ¿no? Ya no, ya tengo esa herramienta que es Internet y puedo, por tanto, acceder a una cantidad enorme de información. Lo dijo Fernando, los profesores, igual que los padres de familia, pues lo primero, los profesores deben tener conocimientos de cómo dar clases en línea, no es lo mismo presencial que en línea, y los padres de familia pues deben estar listos para apoyar a sus hijos en esta nueva forma de educar, ¿no? Y luego, bueno, pues las tecnologías necesarias para facilitar toda la impartición de clases virtuales, que quiere decir las redes con la capacidad del ancho de banda, etcétera, etcétera, y las terminales. ¿Ok? Y bueno, pues nada, que si los alumnos no tienen computadora, pues imposible, ¿no? Y luego tenemos el tema de
¿Qué otros cambios consideramos necesarios? Hay algo que yo no sé si se ha ido perdiendo o socialmente cada vez está menos calificado, que es, si yo tengo solamente un conocimiento técnico, pues no soy bueno, ¿no? Yo les puedo decir que aquí donde vivo, por ejemplo, hay odontólogos que han estudiado una carrera de muchos años, pero también hay técnicos expertos en limpieza de dientes y son súper buscados y súper bien pagados. Tenemos ejemplos de sociedades, digo que ustedes seguramente han escuchado, como la alemana, en donde incluso, ¿sí?, se está fomentando cada vez más este conocimiento intermedio, ya no el conocimiento de los 5 años o las maestrías y doctorados, sino este conocimiento técnico intermedio, en donde la gente aprende las habilidades que requieren las empresas de inmediato, vamos a decir, y son muy valorados, muy cotizados. Necesitábamos aprender de casos como Alemania, por ejemplo, para poder desarrollar y darle más oportunidades de trabajo a nuestra población en general. Otros aspectos que tienen que ver con este tema en las carreras técnicas, bueno, no, yo lo dejaría ahí, ¿no? Son carreras técnicas intermedias. Aquí hay un dato muy importante en esta gráfica, que podemos ver las microempresas y las pymes. Si podemos decir que las pymes llegan hasta 10 personas, ¿verdad? Le dan trabajo al 37, casi 38% de las personas. O sea, le dan más trabajo las micro y pymes que las grandes empresas. Como ven del lado derecho, hay empresas que contratan a más de 251 personas, pero en porcentaje tienen menos gente que las micro y las pymes. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, una empresa enorme tal vez necesita a todos los licenciados, a todos los abogados, a todos los ingenieros, sí, no lo dudo. Pero una pyme o una microempresa requiere a un licenciado con una carrera, un doctorado, una maestría, pues creo que se contesta sola la pregunta, ¿verdad? De manera que esto refuerza el tema conocimientos técnicos intermedios, ¿no? No ir a carreras tan complejas. Entonces, hay que impulsar, ¿sí?, que la gente se prepare para que trabaje en estas pymes. Tal vez no tantos abogados o ingenieros, ¿no?, con respeto de todos los que nos acompañan, sino ya perfiles con capacidades técnicas y habilidades sociales, ¿sí?, que definitivamente son muy importantes, porque una persona que trabaja en una pyme seguro tiene mucho contacto con gente, y si no se puede desempeñar socialmente, pues estamos fritos, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego las carreras deben ser más integrales, no solo lo técnico, no solo el aspecto específico que hay que resolver, sino, ya estábamos diciendo, cosas como habilidades sociales, el liderazgo, la inteligencia emocional, que ya mencionó Fernando también, y por qué no, algunos conocimientos de finanzas, contabilidad y tecnologías de información en el nivel que esto sea necesario, ¿no? Es necesario, es indispensable que vayamos empezando a construir una imagen positiva de estas escuelas que nos resuelvan la necesidad real hoy de mercado de trabajo en el país. Aquí hay algunas ideas, ¿no? A mí me pasó, les puedo decir, yo salí como ingeniero, acabé mi carrera, perfecto, padrísimo, y luego hice un estudio en el extranjero y regresé, ¿y ahora dónde trabajo? Pues sí, me metí al Centro de Investigación y Desarrollo de Telmex y estuve trabajando ahí unos años, y después que resulta que ahora pues necesito conocimientos de resolver problemas. A mí no me habían enseñado a resolver problemas, me habían enseñado a, ¿no?, diseñar un circuito electrónico, por ejemplo, pero resolver un problema de trabajo, cero.
Entonces, ¿qué necesitamos? Que las universidades también den herramientas para que pueda enfrentar el profesionista la realidad del trabajo, o sea, un aprendizaje integral. ¿Mm? Y luego, pues sí, un poco por la experiencia que tuvimos, creo que la mayoría de nosotros, pues el conocimiento no se acaba el día que te dan tu título, ¿verdad? El conocimiento es continuo, todos los días, cuando te enfrentas a un problema, que necesitas aprender más cosas. Entonces, fomentar aprendizaje continuo. Bueno, ya lo comenté, que me enseñan a resolver problemas, por favor, porque cuando me enfrento a un problema debo tener la capacidad de análisis, la tranquilidad, ¿sí? Y la también capacidad de utilizar todas las herramientas que aprendí en la carrera o en mis estudios para poder atender el problema de la mejor forma posible, ¿no? En Harvard, por ejemplo, tienen algunas prácticas al respecto que son muy interesantes y seguro no es la única universidad que tiene este tipo de cosas, ¿no? Aprender a resolver problemas. Luego, para terminar lo que a mí me toca y un poco también repitiendo algunas cosas que ya vimos, en el largo plazo, es decir, estamos hablando de 22 en adelante, pensamos que es muy importante que haya que haya carreras que se dediquen a biomecánica, manejo de pandemias, desarrollo de vacunas, neuropsicología, desarrollo enfocado en aplicación de nuevas tecnologías, nanotecnología, que ya es una carrera que existe, como también dijo Fernando, pero que pues hay que entrarle más duro a eso. Inteligencia artificial ni se diga, debe haber más universidades en el país que estén metidos en eso. Y luego, bueno, creo que todos hemos oído hablar de las impresiones en 3D y cosas por el estilo, que ya hasta casas hacen con impresiones en 3D. En México creo que todavía no. Y no queremos dejar de olvidarnos, dejar de un lado, pues, la parte del envejecimiento de la población. Hemos hablado lo dijo Roberto, de cómo la población mayor cada vez es un mayor porcentaje. Pero no hay que olvidar que también es más la esperanza de vida. Entonces, pues habría que entrarle a esta parte también para que la gente pueda tener calidad de vida y tal vez incluso ser productiva sin importar la edad, ¿no? Luego tenemos ahí algo de drones, inteligencia financiera y, claro, idiomas extranjeros. Si queremos relacionarnos en este mundo, pues más vale que podamos, ¿no?, hablar otros idiomas. Yo les diría, tal vez para concluir, que, bueno, José Antonio empezó con esto de que en el Covadonga nos reuníamos y yo diría que, también con todo respeto, pues ya saben, ¿no? La plática de café. Ay, sí, ya, fulanito, ¿cómo lo está haciendo? Ay, pero mira cómo piensa tal organización. Y mira qué mal no sé qué. La crítica de café, ¿no? Yo diría que nosotros en muchas ocasiones íbamos más a fondo, pero definitivamente una cosa que nos ha dejado la pandemia es, creo que hay que pasar a un siguiente paso, ¿no? A un paso en donde ya no solo sea la crítica, sino seamos propositivos, ¿sí? Yo diría que lo que esperamos de esta plática, de toda esta presentación que les hemos hecho es, ojalá produzca reacciones, ¿sí? Si son críticas está bien, pero si no, que sean reacciones que también se vayan al lado por propositivo, pero sobre todo quisiéramos que finalmente se puedan convertir en acciones. Gracias. Gracias, Juan. Y yo creo que esta idea de que después de haber pasado por esta vivencia podamos invitar a todos los que nos escuchan, pues que también pueden trabajar en ese sentido. Todos tenemos nuestros amigos, nuestros familiares, tenemos algunos intereses en común y si eso se trabaja a través de facilidades disponibles como esta, se puede ir enriqueciendo. Es decir, creo que no sé qué tan bueno o tan malo les haya parecido lo que acaban de escuchar, pero lo que sí es que no hubiéramos podido hacerlo si no hubiera llegado la pandemia.
¿no? Y eso es precisamente una de las cosas que el ser humano tiene como gran capacidad, ¿no? El poder tomar estos tipos de cambios en la evolución y a partir de ahí, hacer las cosas diferentes. Marta, ¿nos ayudas? Claro que sí, tenemos 2 preguntas, pero antes también quizás darle la palabra a Kaplan, quien está levantando la mano. Por favor, si puedes abrir tu micrófono. Catherine. Sí se firmó. Te tienes abierto tu micrófono. Bueno, si en lo que se anima o en lo que nos comparte sus comentarios, les hago la pregunta que Alfredo Toral puso al inicio, es ¿qué se puede esperar de la violencia intrafamiliar? Tal vez, Roberto, nos puedas ayudar. Sí, las estadísticas demuestran, aunque esas estadísticas están generando mucha polémica, que sí se incrementó la violencia intrafamiliar durante la cuarentena, sobre todo por el estrés de tener que estar viviendo juntos. Lo que también registran las estadísticas es que las cifras oficiales son muy por debajo de las cifras reales. La violencia intrafamiliar no es por ningún motivo algo nuevo, es algo que desafortunadamente siempre ha existido en la sociedad mexicana. Lo que tenemos que aprender es qué estrategias implementar para, en un momento tan álgido como el actual, manejarlo. Creo que hay diferentes estrategias que se puedan implementar. No me voy a meter ahorita porque tomaría demasiado tiempo, pero es muy importante porque estamos hablando de que muchos hogares son 2 habitaciones. Una habitación donde gente duerme y otra habitación donde la gente convive, cocina, y ahora en esas 2 habitaciones tienen que vivir 5 o 6 personas al mismo tiempo, 4 de las cuales se tienen que educar y 2 de las cuales tienen que trabajar. ¿Cómo no queremos que ahí empiecen a aflorar los conflictos? Sí, claro. Francisco Gracias. Niembro. Perdón, Francisco Sí. Niembro, ¿tienes abierto tu micrófono, por favor? Hola, me encantó la plática, los felicito. Nos ponen a reflexionar muchas cosas sobre, no solo sobre la época que estamos viviendo, sino sobre muchos temas que hemos recorrido a lo largo de nuestras vidas. Yo quisiera mencionar algunos de los aspectos que rescaté, algunos coincido, en otros no necesariamente. Yo siento que México es un país poco educado. No es un tema de percepción, es un tema que la estadística lo dice, y ese es uno de los grandes problemas de nuestro México. Mientras menos educada esté la gente, estemos los ciudadanos, pues va a ser más problemático el desarrollo a futuro. Por ahí mencionaban el tema de la edad media en México es de 29.3 años, según los reportes que tenemos por ahí, y coincide perfectamente con los gráficos que mencionaron. A mí me encantan los jóvenes con su independencia, pero creo que los hemos ido dejando demasiado sueltos. Si ese va a ser el futuro y es la tendencia, pues ni hablar, habrá que adaptarse, pero lo que yo observo, y lo veo en mis hijas y en mi hijo, los jóvenes cuestionan todo, pero veo que poco proponen, y eso tiene que ver también con los temas de educación y educación en casa. Yo no estoy nada de acuerdo, y aunque así sean las tendencias, en el hecho de que los hijos se eduquen en la escuela y en casa poco, porque realmente recordemos un viejo dicho, ¿no?
la educación se capta en casa, se dice un poco más vulgar, pero la educación viene de casa. Lo que los hijos ven en la casa es lo que van a reproducir siempre. Pero si no hay mensaje, no hay guía y no hay cuidado de los padres, porque estamos ocupados trabajando o porque pues, la modernidad implica ya no dejarlos libres, pues ese es un gran error. Y lo vemos en las sociedades europeas, donde se cuida muchísimo más el acompañamiento en lo general, en la educación de los hijos, y en América como que hemos ido soltando, y ahí tenemos parte de las consecuencias, ¿no? Yo creo que es importante que nos involucremos más como padres en la educación de los hijos y no los soltemos, porque además es contradictorio, ¿no? Soltamos a los hijos, son independientes, pero tenemos hijos de 30 y 40 años viviendo en casa. Entonces, a veces como que hay contradicción, ¿no? En las fórmulas de vida. Pero bueno, lo quería comentar nada más de lo que fui captando de todo lo que dijeron, y los felicito y los saludo, grandes amigos, Fernando, Juan Salazar, José Antonio y todos los amigos que hoy están aquí reunidos. Gracias por la... Gracias, Paco, y espero que no haga mucho calor allá en Miami. Está haciendo bastante. En lo que se animan a levantar la mano para más comentarios, les leo otra pregunta que nos dejó Alfredo Toral. Y dice, ¿qué pasará con los jóvenes que son reclutados voluntaria o forzosamente por el crimen organizado? ¿Quién nos puede ayudar a dar la respuesta? Sí. Con nosotros se encuentra otro miembro del grupo que va a participar el próximo viernes, Javier Ramírez. Probablemente nos puedas ayudar en este campo. Javier Ramírez, estoy buscándolo. Francisco. Francisco. Ya está ahí. Pues sin duda la pregunta es muy, muy relevante y no creo que haya una respuesta fácil. ¿Cómo impedir que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado? Desde luego tiene una dimensión educativa, pero también tiene una dimensión social y también tiene una dimensión económica. Y todas esas dimensiones tienen que ser atacadas al mismo tiempo. Sobre todo, por ejemplo, cómo darles oportunidades a esos jóvenes para que no sean enganchados por la ilusión de una riqueza fácil, pero con un riesgo enorme, con todo lo que implica pues, el entrar en el crimen organizado, aparte que muchas veces son trampas sin salida. Entonces, ahí la pregunta se tiene que responder desde la dimensión económica, pero también desde la dimensión social, desde la dimensión política, porque hay que establecer los límites que el marco legal establece. Hay que cambiar la sociedad, hacerla mucho más corresponsable de toda la sociedad. Es impensable pensar o imaginar una sociedad sin crimen organizado cuando tenemos tales desigualdades sociales y tamaño tan grande de la pobreza en nuestro país. Entonces, sí, la pregunta es muy, muy importante, muy relevante, y las respuestas tienen que ser multidisciplinarias y multifacéticas. Sí, gracias, Javi. Pero yo quisiera aprovechar, Francisco Niembro, él como fue subsecretario de Seguridad Pública del país, probablemente nos podrías enriquecer algo. Sí, estás.
Sí, con todo gusto. Trataré de ser breve. Me tocó vivir el caso de Ciudad Juárez, que creo que es un ejemplo nacional en cuanto al tema de violencia y delincuencia. En las épocas que nos tocó estar en el gobierno, en el sexenio del 2007 al 2012, Ciudad Juárez se decía, o eso decía la estadística, que era la ciudad más violenta del mundo, con la cantidad de crímenes y fallecimientos que había por violencia, rebasaba por mucho incluso ambientes de guerra, Afganistán, Irán y demás. Se tomaron acciones varias, como dice mi tocayo, Francisco Ramírez, multicara de alguna forma. Se atendió el tema social, educacional, seguridad pública y una serie de factores que hubo que involucrar. Lo que descubrimos después de analizar toda la información es que muchos de los jóvenes que participaban en la delincuencia, que allá era más el tipo de bandas, de grupos, no tanto de la delincuencia organizada, sino pandillas, que es un tema copiado totalmente de Estados Unidos. Se hacían diferentes pandillas de jóvenes y encontramos las edades promedios de los jóvenes, por qué se involucraban en esto, con qué objetivo, de dónde. Y lo que arrojó el estudio es que el tema, y lo acaban de mencionar de alguna forma, estos jóvenes eran hijos de madres solteras. Las madres solteras en su mayoría trabajaban en las maquiladoras y no podían atender al niño, al joven, ni tenían la capacidad económica pues, para pagarle a alguien que los estuviera cuidando, a veces la abuelita o a veces algún otro familiar. Lo que encontramos es que eran hijos solitarios que iban a la escuela eventualmente y abandonaban la escuela por la falta de supervisión, cariño incluso y cuidado sobre ellos. Y lo que se produjo fue una cantidad de jóvenes que se dedicaron posteriormente, desde esta banda, se dedicaban al narcotráfico y a gatilleros, ¿no? Mucho más grave, la evolución delincuencial se dio en todo su esplendor. Bueno, ¿cómo lo combatimos? Pues desde luego tuvimos que meter ahí a la Policía Federal, al Ejército, hacer inteligencia, desactivar todos los grupos delincuenciales, no llevarlos a la cárcel local, sino llevarlos a las cárceles más lejanas. Hubo que hacer una serie de actividades muy interesantes, pero todo nacía en el tema del abandono del cuidado de los hijos. Hoy se dice que tenemos menos hijos en la parte social educada y muchos más hijos en la parte menos educada. Y es cierto, y eso lo que va a generar pues son potenciales jóvenes que van a estar metidos probablemente en actividades delincuenciales. Y es muy difícil controlar el tema de la natalidad. En ningún gobierno se avienta en la jugada de decir, pues como en China, ¿no? Aquí nomás se tiene un hijo y se acabó el tema, ¿no? Y es parte del problema, estamos creando nuevos jóvenes, pero los dejamos que caminen solos y bueno, el caso de Ciudad Juárez fue impresionante y se corrigió, que fue lo peor, y hoy ya va de nuevo para el mismo lugar, por la falta de continuidad gubernamental, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Paco. Marta. Sí, tenemos más comentarios. Loli y Nico comentan, la violencia en México ya es un tema de salud pública desde unos años atrás para acá. Aproximadamente, los temas de salud en extenso, nutrición, salud mental y emocional. Edna Basabe también agrega comentarios. Toda la información compartida me ha sido de mucha utilidad y me da un panorama real. También me ha generado algunas ideas a reflexionar para el próximo futuro y da las gracias. Tenemos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, excelente conferencia. Y tenemos a Leticia. Leticia quiere hacer algún comentario. Vamos a identificarla. Aquí está y le estamos pidiendo, por favor, nos abra su micrófono para poderla escuchar. Hola, Leticia, si puedes. Bueno, pues antes que nada quiero felicitarlos a todos ustedes. Bueno, en verdad, pues ha sido esto una
buena oportunidad para reflexionar sobre muchos temas, y una de las cosas en las que a mí me gustaría, comentar es sobre las carreras técnicas. Siempre he considerado que una carrera técnica tiene una gran importancia y que no todos los alumnos o no todos los jóvenes tienen que hacer una carrera universitaria. A raíz del sexenio de Luis Echeverría, y por obvias razones que todos conocemos, él estableció una política educativa que se llama la política de puertas abiertas. Esto es, después del movimiento 68, con tanto, entre temor y disgusto de la juventud, él hace esta política para permitir que todos los jóvenes ingresen a las universidades, especialmente en las universidades públicas. Y por ende, todas las carreras técnicas que habían tenido una gran importancia en aquellos años se empiezan a quedar atrás, ya que la mayoría de todos los jóvenes querían ingresar, y especialmente, por ejemplo, ingresar al Politécnico, ingresar a la UNAM, y de ahí se olvida toda esta parte de las carreras técnicas. Y es por eso que vemos que muchísimos de los jóvenes desafortunadamente ni siquiera terminan con sus carreras, y que hay una deserción escolar terrible dentro de la universidad. Es una deserción que viene pues prácticamente desde el inicio de esta política de puertas abiertas, y que finalmente encontramos a muchísima gente que se dedica a otras cosas, como en mi caso, por ejemplo, pero bueno, yo sí terminé la universidad, estudié sociología en la UNAM, y básicamente, pero bueno, me dedico a la enseñanza de idiomas, pero básicamente una de las cosas que vimos a raíz de esta política de puertas abiertas es que hay una gran deserción, y por supuesto también una gran pérdida de recursos. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Salazar, que es muy importante darle un nuevo empuje a estas carreras técnicas, porque eso le va a dar también a la gente la oportunidad de tener una mejor expectativa de vida, y especialmente para este futuro, que bueno, que no viene pues muy agradable por lo que vemos. Muchas gracias y felicidades. Bien, en el chat, en su mayoría, bueno, Paulina nos dice que está esperando con gusto la siguiente sesión. Jorge Valerio, él da clases en línea y ha sido muy útil su reunión. En general son comentarios de felicitaciones. Leonardo Chávez, Caplé le menciona que bueno, que no pudo habilitar, que no le dimos la palabra. Creo que fue ahí un problema más técnico, que no pudo habilitar su micrófono. Y bueno, ya no tenemos más comentarios ni más preguntas. José Antonio, adelante, por favor. A Loli Nico está levantando la mano. Le vamos a dar en este momento la palabra. Por favor, si puedes abrir tu micrófono, Loli. Loli, tienes los... Ahí está, listo. Adelante, Loli y Nico. Tienes abierto tu micrófono. Te escuchamos. Bueno. Te escuchamos muy lejos. ¿Sí, Loli? Pues muy bien. Tristemente no pudimos escuchar el comentario. Yo creo que hemos llegado al momento de agradecer su participación.
Perdón, Perdón, Paulina, Juan, adelante. Paulina quiere hablar también. Perdón. Perfecto. Le solicitamos, abra su micrófono. Ahorita, ahí vamos, listo. Es que como nos da trabajo identificarlos entre todos nuestros participantes, Paulina, ya tienes abierto tu micrófono. Gracias. He disfrutado mucho esta conferencia y como dije en el chat, asistiré a los siguientes. El motivo, que no tiene mucho que ver con la conferencia, pero quiero participarles que mi libro ya salió en Amazon. Hola, hola. Está en el electrónico, ya está a la venta, y el libro de texto, en papel, estará en máximo 3 días. Y pues ojalá se interesen en leerlo. Es una crónica de mi vida. Gracias, Paulina. Paulina es una gran amiga que llegó de España y que en este libro relata su parte de su biografía y que ahorita le vamos a cobrar derechos por la publicidad. Gracias. Bueno, pero no les he dicho el título para que lo busquen. Pueden buscarlo por Paulina Pérez Fernández como autora y el título es En letra 77. Gracias, Paulina. Okay. Gracias. Creo que ya está Loli y Nico. Adelante, Loli. Tienes abierto micrófono, Loli. Hola, hola, hola. Bueno. Te escuchamos. Adelante, Loli. Qué bueno. Pues Armando, Nicolás, Nico y Loli es mi esposa. Igual aquí, la verdad, hemos disfrutado mucho. Creo que la perspectiva final con la que concluye Juan en el sentido de transitar de muy propositiva, verdaderamente para muy inspiradora. Y bueno, pues también me apunto para la próxima sesión, por favor. Hay muchas cosas muy valiosas que ahí se vertieron y pues primero que nada yo creo que valorar este esfuerzo, esta desmañanada ya prácticamente allá en España, pero igualmente ojalá que siga creciendo y pues muchas gracias. Yo creo que hasta aquí me quedo en mi comentario y un abrazo a todos y a todas las demás participantes. Gracias por la mediación. No conozco el nombre de la conductora ni el equipo de producción atrás, pero también saludos. Sí, y es Marta Ávila. Marta, muchas gracias. Pero de verdad, a los ponentes, conferencistas, Primo, excelente, me gustó muchísimo. Muy bien. Pues yo aquí sigo en la carretera, pero me tuve este privilegio, gracias a las nuevas tecnologías, de haberlos escuchado, de decirles, ahora sí que gracias por seguir abriendo brecha. Soy de un pisito abajo de ustedes, yo creo, estoy en el 5º piso, pero también creo que un encuentro generacional con millennials y todo podría ser muy sabroso. Ahí dejo solamente una sugerencia muy respetuosa. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues creo que es el momento de hacer una pausa. Este fue el primer acto de esta etapa. El próximo acto lo tendremos el próximo viernes 11, en la cual tendremos un tema fantástico que es el de economía, otro relacionado con la diversión, otro relacionado con la tecnología y uno más con la política. Entonces creo que con esto podremos redondear esos temas que frecuentemente teníamos allá en el Covadonga hasta el año pasado y que seguramente pronto vamos a poder regresar. Juan Salazar está muy contento porque él nada más podía ir al Covadonga cuando venía en diciembre y ahora está con nosotros todo el año. Y eso es lo que hace la tecnología. Gracias. Les agradecemos muchísimo. No sé, Roberto, Juan o Fernando, si quieran ustedes comentar alguna cosa. Pues tal vez nada más agradecerle a todos los que nos han tenido la paciencia
¿verdad?, de estar con nosotros, y ojalá les haya gustado y, como dije, que los motive a criticarnos, a proponer, pero sobre todo a tomar acciones. Pues yo también, muchas gracias a todos. Realmente esta es una reflexión para debatirlo, precisamente como decía Juan, esto es solamente algo que nos hace reflexionar y que pone en la mesa el debate. Muchas gracias. Y sobre todo, pasar, como decían algunos de los que comentaron, del comentario de queja al comentario productivo y al comentario propositivo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Marta, por favor, y agradécele a Carlos Casasus todo su apoyo en este tipo de proyectos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo enlace.